curso fue crear la carpeta y compartirla. Todos los archivos que ustedes coloquen dentro de esa carpeta automáticamente van a quedar compartidos. Entonces quiero hacerles ese recorderis porque algunas personas me están enviando los archivos al correo y otros me están compartiendo cada uno de los archivos que elaboran y pues no hay necesidad. La idea es que no solo aprendamos Excel, sino que también aprendamos a manejar las herramientas de Google, que son muy importantes y muy utilizadas en estos días. Entonces, eso como los anuncios que tengo para hacerles así rápidamente, porque hoy vamos a hacer la explicación de un tema o de unas funciones con las cuales ustedes van a desarrollar el primer taller evaluativo del curso, ¿sí? Entonces, la idea es que estén muy atentos a la explicación, que le presten mucha atención, que estén bien conectaditos en esta hora aquí a las explicaciones que se están dando. Pues si de pronto por algunas razones, ayer me decían algunas personas que se les había ido la energía, que tenían mala conexión. Entonces, pues si se presenta cualquier cosa de estas, al correo se les compartió un documento de apoyo donde se explican las funciones que vamos a desarrollar también hoy, ¿sí? Entonces, podrán leer el documento de apoyo. Y el otro documento que se compartió es el taller que ustedes van a elaborar. Pero para eso, para que ustedes puedan desarrollar el taller, pues primero vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hacer la explicación de las funciones que se van a necesitar para desarrollar ese taller. Antes de iniciar, pues como es costumbre, en este momento en el chat les acabo de compartir el enlace para que diligencien ustedes la asistencia. También, como es costumbre, les recomiendo que lo hagan en este momento, mientras yo les voy contando de qué se trata entonces lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Ahí para que ustedes vayan diligenciando ese formulario. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es mirar unas funciones que sirven cuando manejamos bases de datos en Excel, ¿sí? Excel no es propiamente una herramienta para el manejo de bases de datos. No, claro que no lo es. Pero resulta que, pues para eso está Access, ¿sí? En el paquete de herramientas de Office está Access, que es para el manejo de bases de datos. Pero manejar bases de datos con Access, pues también requiere unos conocimientos especiales, ¿verdad? Entonces, a veces por facilidad en Excel podemos también manejar nuestras bases de datos. En muchas empresas he visto que tienen sus listados de clientes, que tienen sus listados de proveedores y los manejan en Excel. Entonces, eso es una base de datos, ¿sí? Bueno, lo que dice Gustavo, yo ya les había comentado que yo no tengo una herramienta de grabación. Si alguien de ustedes tiene una herramienta para grabar las clases, con mucho gusto, no tengo ningún problema que las graben, pero yo no tengo una herramienta para grabar como ya les había manifestado en alguna oportunidad anterior. Entonces, ese manejo de bases de datos, pues requiere unas funciones especiales que vamos a trabajar el día de hoy. Para que nos contextualicemos en lo que es el manejo de bases de datos y lo que es una consulta de una base de datos, yo sé que todos ustedes, por ejemplo, han acudido a las votaciones, ¿cierto? A las elecciones, las que acabaron de pasar las presidenciales. Entonces, cuando usted está buscando en dónde le toca votar, usted se acerca a un puesto de información, le piden su número de cédula, hacen la consulta en la base de datos de la registraduría y ahí aparece en qué sitio y en qué mesa le toca votar a cada uno, ¿cierto? O también cuando estamos aplicando para un empleo, nos piden ciertos requisitos. Por ejemplo, en el SENA nos piden el certificado de la policía, el certificado de la Contraloría, el certificado de la Procuraduría. Entonces, por las páginas web de todas estas instituciones, se ingresa, se coloca el número de cédula
y automáticamente se descarga el certificado. Entonces, eso es una consulta a una base de datos, ¿sí? Todas estos ejemplos que estamos dando tienen algo en común, y es que para poder consultar esa base de datos necesitamos tener un identificador único. En Colombia, nuestro identificador único es el número de cédula, el número del documento de identidad, ¿cierto? Entonces, ese es único e irrepetible, o por lo menos eso es lo que nos tratan de garantizar en la registraduría. Algunos errores y algunos casos se han presentado por ahí, pero no es muy frecuente. Entonces, ese es el primer requisito para poder trabajar las bases de datos, que los datos tengan un identificador único. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar en materia con el ejercicio. Les recuerdo, ya está el listado de asistencia. En este momento tenemos 15 respuestas en el listado. Ahí lo acabo de compartir nuevamente para los compañeros que se unieron posteriormente a haber compartido el listado. Denme un segundito, por favor. Listo. Bien, entonces tenemos 16 respuestas en el formulario para que quienes no lo hayan hecho, lo hagan por favor en este momento. Bien, entonces voy a compartir la pantalla para que entremos en materia con el ejercicio que vamos a realizar. Ese ejercicio fue enviado a sus correos con el nombre 10 listado funciones, ¿sí? Ese es el nombre dentro del consecutivo que llevamos de los ejercicios, pues ya es nuestro ejercicio número 10. Listo, aquí vamos a compartir pantalla, iniciamos a compartir la pantalla y aquí tengo el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Bien. Entonces, las funciones que vamos a trabajar el día de hoy son las que están aquí planteadas: función concatenar, la función consultar o buscar y la función sí error, ¿sí? Esas son las tres funciones que vamos a necesitar que ustedes conozcan el día de hoy, que las aprendan a utilizar. Vuelvo y repito, en el documento de apoyo están explicadas, y si usted se pierde algo de la explicación, por ejemplo, que se les va la energía, el clima está difícil, entonces las comunicaciones fallan, en YouTube ustedes van a encontrar muchísimos tutoriales donde explican las funciones. Todas las funciones de Excel están explicadas en tutoriales en YouTube, entonces también es conveniente reforzar los conocimientos con estas otras herramientas y con esta información que nos ofrece Internet. Bien, entonces, en este ejercicio o en este archivo está el listado de los nombres y los apellidos de todos ustedes, ¿sí? Ahí está por orden alfabético, está ordenado por nombres el archivo, y a cada uno de ustedes pues se le ha asignado un número. Digamos que en el colegio nos decían el número de lista, ¿no es cierto? Entonces digamos que ese es nuestro número de lista del curso. En este momento, bueno, aquí solamente están las personas que han compartido su carpeta, que se entiende que están desarrollando el curso, porque algunas personas a este momento nunca compartieron la carpeta. Ya vamos en el 70% del curso, y si ya no compartieron la carpeta, pues se entiende que ya no van a realizar el curso. Entonces, en ese listado están ustedes con sus nombres y sus apellidos, tal como aparecen tal como aparecen en la base de datos del SENA, ¿sí? Tal como ustedes hicieron su registro en la plataforma de SENA Sofía. Así están los nombres y así van a salir sus certificados. Entonces, si alguien encuentra que hay algún error en su nombre o su apellido, pues tiene que hacérnoslo saber para que
pueda hacer la corrección antes de generarles el certificado. Un segundito. Bien. Entonces, función número 1. Vamos a entrar en materia entonces con esto. Resulta que, si ustedes se dan cuenta, sus nombres están en la columna B y sus apellidos están en la columna C. En muchas ocasiones se requiere unir la información que está en diferentes celdas, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar una función que se llama la función concatenar. Muchas personas me han dado sinónimos de la función concatenar, me han dicho enlazar, encadenar, unir. Entonces, esta función lo que hace es unir la información o los textos que están en diferentes celdas e incluso le podemos agregar textos adicionales, tal como lo vamos a mirar a continuación. Entonces, siempre que vamos a buscar un resultado de una función, lo primero que hacemos es ubicarnos en la celda donde queremos que aparezca el resultado, ¿cierto? Si yo aquí tengo el nombre y el apellido y quiero que aquí aparezca el nombre completo, pues lo que hago es ubicarme en la celda respectiva. Ahí en esa celda vamos a implementar la función. También les recuerdo, en este tipo de ejercicios donde se va a hacer lo mismo para todas las celdas hacia abajo, pues es conveniente hacerlo para el primer, en este caso el primer aprendiz, para poder arrastrar la fórmula y tener el resultado para todos los aprendices. Entonces, como todas las funciones, hasta ahora hemos visto la función suma, hemos visto la función si, que es la función condicional, pues vamos, en la forma de plantear la función es la misma. Primero el igual, bueno, voy a aumentar aquí el zoom para que se vea mejor. Entonces, primero se coloca el igual, después el nombre de la función, que en este caso es la función concatenar. Hay que tener mucho cuidado con escribirla correctamente. Miren que cuando la estamos escribiendo aparece esta ayuda. Entonces, para estar seguros de que la escribimos correctamente, podemos darle doble clic acá en el nombre de la función. Doble clic y entonces ya nos va a aparecer completa allá en la celda donde la estemos implementando y automáticamente también va a aparecer el paréntesis, ¿sí? Entonces, concatenar, abrimos paréntesis. En todas las funciones nos aparece en la parte inferior una ayuda. Entonces, en este caso, la función concatenar dice texto 1, punto y coma, texto 2, punto y coma, y hay puntos suspensivos. O sea que podemos unir la información que está en muchas celdas, ¿sí? ¿Cuántas? Hemos unido mucha información de muchas celdas y nunca hemos encontrado un límite, así que no hay problema por eso. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a seleccionar la celda donde están los nombres. Entonces, quiero unir el nombre. Punto y coma. Todos los argumentos de las funciones se separan con puntos y coma, como los hemos hecho ya en sesiones anteriores, en otras funciones, pero si su computador tiene una configuración diferente, acuérdense que será la coma o será el signo que aparezca aquí en la ayuda, ¿sí? ¿Con qué quiero unir el nombre? Con los apellidos. Entonces selecciono la celda donde están los apellidos. Y listo, ¿sí? Simplemente es seleccionar cuáles son las celdas que queremos unir. Cierro el paréntesis y le doy enter. Entonces ahí me aparece el nombre con los apellidos, pero ustedes se dan cuenta que quedó unido, el nombre quedó pegado con el primer apellido. Entonces, recuerden que yo le puedo dar doble clic aquí en la celda para volver a ver la fórmula que implementamos y efectivamente le estamos diciendo que se una el nombre con el apellido, pero no le estamos diciendo que nos haga un espacio. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en las funciones en Excel, cuando queremos agregar un texto a la función, pues ya lo miramos en la sesión anterior donde vimos la función anidada que comparábamos textos, ¿verdad? Entonces, ese texto recuerden que debe ir entre comillas. Entonces, está el nombre, punto y coma, aquí después del punto y coma, entre comillas,
voy a colocar un espacio, ¿sí? Un espacio. El espacio es como cualquier letra, es un carácter, y cierro comillas. Y después de eso, otro punto y coma. Entonces, estoy diciendo la función, vea, úname lo que está en la celda B2, que es el nombre, con un espacio, con lo que está en la celda C2, que son los apellidos. Entonces, ahí ya el resultado de la función es que tenemos el nombre con su respectivo espacio y después ya los apellidos de los aprendices, ¿sí? Entonces, si arrastramos esta fórmula, pues lo que tenemos aquí es efectivamente todos los nombres y todos los apellidos unidos en las celdas correspondientes. ¿Listo? Entonces, esa es la función concatenar, una función muy sencilla, donde simplemente le vamos a decir qué información es la que queremos unir. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra primera función del día de hoy. Después, dice aquí que vamos a mirar la función consultar o buscar. A esta es a la que más nos vamos a dedicar. Entonces, ojo aquí lo que vamos a hacer. Resulta que esta función buscar o consultar, ¿por qué hablo de dos nombres? Porque puede ser que tengamos diferentes versiones de Excel. Entonces, en algunas versiones se llama la función consulta y en otras versiones se llama la función buscar. Lo bueno es que la implementación de la función es exactamente igual independientemente del nombre de la función, de la versión que tengamos de Excel. Entonces, la implementación que vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta que es exactamente igual. Entonces, requisitos para implementar la función. Hablamos que toda base de datos tiene que tener un identificador único. En este caso, miren que el identificador único es el número de lista. No puede ser el nombre. ¿Por qué? Porque mira, aquí nomás tenemos a Ana y aquí tenemos a Ana Brigitte y a Ana Luisa. Entonces, el nombre se repite. Aquí tenemos a Arley Horacio y tenemos a Arley José. Tampoco puede ser el apellido, porque seguramente van a ver aquí apellidos repetidos. Entonces, tampoco puede ser un identificador único el apellido. Lo que sí puede ser, bueno, aquí tenemos un ejemplo rápido, Erika Lizeth Meneses y Gladys Meneses, ¿sí? Entonces, tenemos apellidos, mira, aquí nomás, Flor Delia Hormiga y Flores Milo Hormiga, ¿sí? Mientras que los números de listas, pues son, en este momento, irrepetibles, ¿sí? Entonces, es el primer requisito, que los datos tengan un identificador único. El segundo requisito para implementar esta función es que ese identificador único tiene que estar en la primer columna de la tabla, ¿sí? Aquí tengo mi tabla de datos y en la primer columna de la tabla está la columna donde están los identificadores únicos. No quiere decir que tienen que estar en la primer columna de la hoja de cálculo. De hecho, voy aquí a insertar, mire que cuando necesitamos insertar una columna, clic derecho, que dice insertar, y ahí inserté otra columna, ¿sí? Inserté la columna y entonces se va corriendo la tabla. En este caso, la primer columna de la hoja de cálculo es la columna A, pero la primer columna de la tabla es la columna C, ¿sí? Entonces, no importa en dónde está ubicada la tabla, lo que nos importa es que el identificador único esté en la primer columna de la tabla, ¿listo? Entonces, aquí está cumpliendo con ese requisito. No importa si está en la columna C, pero es la primera columna de la tabla de datos. Tercer requisito, bueno, este no es que sea un requisito, digamos que es opcional, pero es recomendable, ¿sí? Y es que vamos a colocarle nombre a esa tabla. Entonces, ojo aquí porque muchas personas se me pierden cuando hacemos esta explicación, tengo que le presten atención,
para que les quede bien colocado el nombre de la tabla en todos los ejercicios que vamos a hacer de aquí en adelante. Perdón. Entonces, lo que vamos a hacer para colocarle nombre a una tabla es primero seleccionar la tabla, ¿sí? Ya tenemos diferentes formas de cómo seleccionar, ya lo hemos hecho en varios ejercicios, hemos visto diferentes formas de cómo seleccionar una tabla. Entonces, vamos a seleccionarla, ¿listo? Ahí está seleccionada la tabla. Una vez esté seleccionada la tabla, nos vamos a dirigir al cuadro de nombres, ¿sí? El cuadro de nombres es este cuadrito que aparece aquí, donde en este momento nos dice D5. ¿Por qué dice D5? Porque esa fue la celda desde donde yo inicié la selección. Simplemente, si yo me ubico acá en esta otra celda y hago la selección, pues me dice E1, porque me ubiqué en la celda E1, ¿sí? Entonces, en este momento tengo seleccionada la tabla y me dirijo al cuadro de nombres. Voy a cambiar ese nombre y le voy a colocar un nombre a la tabla. Por ejemplo, aprendices. ¿Sí? La recomendación que les quiero hacer cuando le coloquen nombres a las tablas es que ojalá sean nombres simples, ¿sí? Un nombre, si usted quiere colocarle listado de aprendices, pues la aplicación no va a permitir que coloquemos espacios. Entonces, en ese caso, si usted quiere colocar un nombre así compuesto, pues le toca separar por medio de guión bajo o guiones para que no haya problemas. Pero para evitar esas cosas, pues es lo más recomendable colocarle nombres sencillos a las tablas, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a colocarle aprendices, puede ser tabla 1, listado, no sé, el nombre que ustedes quieran, pero vamos a colocarle aprendices en este caso. Entonces, 1, seleccioné la tabla. 2, me ubico en el cuadro de nombres y le coloco el nombre que quiero. Finalmente, le voy a dar Enter, presiono la tecla Enter para confirmar la operación, ¿sí? Confirmar que quedó ya colocado ese nombre. Entonces, no es más, es muy sencillo colocarle nombre a una tabla, seleccionarla, colocamos el nombre y Enter. Miren que yo puedo darle clic por acá a una celda y me dice que esa es la celda de 5, por acá está, me dice que es la celda F9, pero cuando yo selecciono la tabla, me aparece que esa tabla se llama aprendices, ¿sí? Entonces, solamente va a aparecer el nombre allá en la tabla cuando la tabla esté seleccionada. Entonces, ese es, digamos que, el tercer prerequisito para la implementación de la función. El otro requisito es que vamos a tener en cuenta o vamos a enumerar las columnas de la tabla, ¿sí? Esta es la columna número 1, donde están los números de lista. La columna número 2 tiene los nombres. La columna 3 tiene los apellidos. Y la columna 4 tiene los nombres y apellidos, el nombre completo de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, a veces me dicen, pues es que yo no me acuerdo el número de la columna. Listo. Si usted no se acuerda del número de la columna, ya vamos a ver qué podemos hacer. En este caso, digamos que vamos a necesitar ese número, pero si usted no se acuerda, no hay problema porque tiene solución, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la hoja 2, teniendo en cuenta esos 4 prerequisitos, ¿sí? Identificador único, que esté en la primera columna de la tabla, que le coloquemos nombre a la tabla. Digamos que eso es lo que vamos a, lo principal, ¿sí? Y cuarto, pues que vamos a enumerar las columnas de la tabla. Me pasé aquí a la hoja número 2 del archivo, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una consulta a una base de datos. Hagamos de cuenta el ejercicio que le estaba, el ejemplo que estábamos colocando hace rato. Cuando usted va al puesto de votación, le piden su número de cédula. Entonces, aquí colocan su número de cédula y entonces acá le aparece en qué mesa le toca votar, ¿cierto? Hacen la consulta. Aquí, ¿qué queremos hacer con este archivo? Nuestro identificador es
el número de lista, ¿sí? Es el número de lista, el identificador que estamos utilizando. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando coloquemos aquí un número, cualquier número, digamos que colocamos el 30, aquí debe aparecer el nombre de la persona a quien corresponde el número 30, ¿sí? Vamos a mirar un momento acá. Por ejemplo, el número 30 en la lista es Franci Viviana Villimue, ¿sí? Entonces, si yo coloco el número 30, debe aparecer aquí el nombre de Franci Viviana. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo ahorita con varios ejemplos, con varios números. Vamos a hacer, como les decía hace un rato, la implementación de la función en la celda donde queremos que aparezca el resultado. Entonces, si queremos que aquí aparezca el resultado de la función, pues en esa celda nos vamos a ubicar para hacer la implementación de la función. Entonces, esta función, como les estaba comentando hace un momento, puede llamarse diferente dependiendo de la versión que tengamos. Entonces, ¿cómo sabemos cómo se llama la función en la versión que tengamos? Entonces, yo les voy a hacer la recomendación. Colocan el igual. Voy a ensayar el nombre consulta. Miren que cuando escribí la S, ya no me aparece nada en las sugerencias. ¿Sí? Aquí hay un listado de sugerencias de todas las funciones que tienen las letras con, ¿sí? O este trío de letras. Entonces, pero ya cuando coloco la S ya no aparece nada. Entonces quiere decir que esa función, ninguna función en Excel de esta versión tiene esa combinación de letras. Mientras que si coloco buscar, ahí me aparecen unas opciones. Entonces, en este caso, dependiendo de la versión que tengamos de Excel, en mi caso yo tengo la función buscar. Y la que vamos a utilizar es esta que llama buscar B. Buscar B. ¿Por qué esa B? Porque nuestros datos están organizados verticalmente, ¿sí? Están organizados verticalmente. Entonces, esa B significa que vamos a hacer una búsqueda de los datos de forma vertical, ¿sí? Eso es lo que significa esa buscar B. Les voy a pedir que me regalen 10 segunditos y ya continuamos. Mientras tanto, quienes no hayan diligenciado el formulario, por aquí Gabrielina estaba solicitando el formulario de asistencia. Entonces, quienes no lo hayan diligenciado, aquí se los comparto nuevamente para que lo hagan y ya continuamos en un momento. Bien, continuamos. Digo que se me fue aquí la presentación, un segundito. Bien. Tenemos 30 personas conectadas en este momento, tenemos 27 respuestas en el formulario. Listo, entonces, bueno, continuamos aquí entonces con el ejercicio. Bien, entonces les decía, lo que vamos a hacer es que vamos a implementar la función buscar. Entonces explicamos que la letra B
corresponde a que se va a hacer la búsqueda de forma vertical, simplemente eso. Entonces, ahora sí vamos a implementar la función. La función se llama buscar B. Y cuando abrimos el paréntesis, aparece la ayuda que nos dice cuántos argumentos tiene esta función. Acuérdense, por ejemplo, que la función condicional tenía 3 argumentos, ¿cierto? La prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. O sea, ¿qué pasa si todo está correcto? ¿Qué pasa si no? Entonces tenía 3 argumentos la función condicional. Esta función buscar tiene 4 argumentos, ¿sí? Tiene 4 argumentos. Entonces, pónganle cuidado bien cuáles son esos argumentos para que puedan hacer la implementación sin ningún problema. El primer argumento es el valor buscado, ¿sí? Valor buscado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Entonces, ojo aquí que aquí es la confusión a veces de muchas personas. El valor buscado es el dato que conocemos. Regularmente es el identificador único. Entonces, ¿dónde va a estar ese valor buscado aquí en el ejercicio? Ese valor va a estar en esta celda, porque aquí voy a colocar el número. Entonces, voy a seleccionar esta celda, ¿sí? En este caso, el valor buscado va a estar en la celda A2, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí voy a colocar el número que quiero que me busque en la base de datos. Entonces, en el ejemplo que estábamos dando de la cédula de las elecciones, pues el valor buscado es la cédula, ¿sí? El número de cédula. Entonces, aquí lo que coloquemos ahí en esa celda. Listo, ese es el primer argumento de la función. Entonces, punto y coma, porque acuérdense que los argumentos se separan con puntos y comas. El segundo argumento dice matriz tabla, ¿sí? O en otras versiones dice matriz buscar en, dice en otras versiones. Pues aquí simplemente el segundo argumento es cómo se llama la tabla donde vamos a buscar ese número. Entonces, por esa razón es conveniente que le coloquemos nombre a la tabla. Yo le coloqué aprendices. Ahí está, ¿sí? Ahí está mi tabla aprendices. Ahí aparece que se ha creado una tabla. Simplemente ese nombre tiene que coincidir con el nombre que le colocamos a la tabla previamente. Entonces, listo. ¿Qué voy a buscar? El número que coloquemos ahí. ¿Dónde lo voy a buscar? En la tabla que se llama aprendices. Segundo argumento. El tercer argumento de la función es el indicador de columnas, dice aquí, indicador de columnas. Resulta que ese indicador es en qué columna está el dato que queremos que me aparezca en pantalla, ¿sí? Entonces, es donde les decía que si no nos acordamos en dónde está el dato, pues podemos colocar cualquier número. Entonces, digamos que voy a colocar el número 2, ¿sí? Acuérdense que la tabla que estamos trabajando tiene 4 columnas, ¿no? En la primera columna están los números, en la 2 los nombres, en la 3 los apellidos y en la 4 el nombre completo. Pero si yo no me acuerdo, o digamos que tengamos una tabla con muchas columnas y no me acuerdo en cuál está el dato que quiero que me aparezca en pantalla, pues coloco cualquier número y después simplemente lo cambio. ¿Listo? Entonces voy a hacer el ejercicio, voy a colocarle el número 2. Digamos que no me acuerdo dónde está el nombre completo. Listo, ese va a ser el tercer argumento, ¿cierto? ¿En qué columna está el dato que queremos mostrar? Y finalmente, el cuarto argumento de la función es un argumento lógico, ¿sí? Es un valor lógico. Dice aquí la ayuda, verdadero, coincidencia aproximada. Falso, coincidencia exacta. Casi siempre en las implementaciones que hemos hecho de la función se requiere que la búsqueda sea exacta, que la coincidencia sea exacta. Entonces, para eso vamos a colocar la palabra falso al final de la función, ¿sí? Simplemente para que la búsqueda sea exacta. Y esa es la implementación de la función buscar. Entonces, ¿cuál es el valor que vamos a buscar? El número que coloquemos en la celda correspondiente, en este caso la A2. ¿En dónde vamos a buscar ese número? En la tabla que le pusimos el nombre aprendices. ¿Qué dato quiero que me traiga de allá?
Yo le estoy diciendo que el dato que está en la columna 2. Y falso para que la búsqueda sea exacta. Entonces voy a darle Enter y me aparece un error, ¿sí? Ese error aparece simplemente porque no tenemos todavía ningún número acá, ¿sí? No tenemos ningún número. Habíamos hecho el ejemplo con el número 30, por ejemplo. Si le coloco el 30 y le doy Enter, efectivamente me aparece el nombre de Franci Viviana, ¿sí? Si yo coloco cualquier número, debe aparecerme el nombre de la persona a quien corresponde ese número. La persona número 1, que es Alexandra, ¿sí? Entonces, pero es que yo no quería el nombre solito. Entonces, me voy a la tabla y consulto. En la columna 1 están los números, en la 2 los nombres, en la 3 los apellidos. El nombre completo está en la columna 4, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer para corregir, le doy doble clic aquí, simplemente cambiamos este número 2 por el número 4 y ya tendremos el nombre completo de la persona. Entonces, ahí estamos haciendo una búsqueda en una base de datos, ¿sí? Entonces, si yo coloco el número 10, por ejemplo, corresponde a Selmira Medina aquí, ¿sí? Entonces, si yo miro acá en la tabla, efectivamente, el número 10 corresponde a Selmira Medina, ¿sí? Así es la implementación de una función de búsqueda para una base de datos. Quienes tengan la versión de Excel, una versión anterior, una versión más viejita, pues lo único que va a cambiar es que la función no se va a llamar buscar B, sino consulta B, ¿sí? Para quienes tengan de pronto Excel 2010, creo que Excel 2013, es simplemente lo que cambia es el nombre de la función, pero la implementación es exactamente igual, ¿sí? Entonces, por si acaso es el caso de alguno de ustedes. No sé si en este momento, bueno, vamos a dejar el espacio para las preguntas al final, porque son 3 funciones las que vamos a ver. Ya vimos la función concatenar, estamos viendo la función buscar, y la última función se llama, bueno, acá según nuestro archivo, aquí está el listado de las funciones, es la función sí error. Entonces, ustedes se dieron cuenta que cuando no había ningún número aquí, aparece un error, ¿sí? Si vieron la tabla, el número 75 corresponde a Zulipaola Coyo, ¿sí? Pero el número 76 ya no hay nadie. Zuli es la última aquí en nuestra tabla de datos, ¿sí? Aquí está. Zulipaola es la persona número 75. Entonces ya del 76 en adelante, pues no hay datos. Por eso si yo coloco el número 76 en la consulta, pues me aparece que no existe. Cualquier número de hacia arriba va a aparecer este error. Entonces resulta que en las bases de datos, pues también podemos utilizar una función para que no aparezcan estos errores en pantalla. Eso se ve feo, ¿cierto? Entonces, ojo lo que voy a hacer aquí. Pónganle cuidado. Voy a borrar este número. Aquí tenemos la función buscar, que ya sabemos que el resultado de esta función es que aparece el nombre completo de la persona cuando coloquemos acá un número. Entonces, aquí estamos ya implementando, digamos que Excel un poquito avanzado, porque vamos a empezar a combinar funciones, ¿sí? Vamos a empezar a combinar funciones. Entonces, aquí ya tenemos la función que hace la búsqueda del nombre de la persona. Ojo lo que voy a hacer. Después del igual, digamos que voy a encerrar esto, voy a poner un paréntesis aquí, ¿sí? Y después del igual, voy a colocar el nombre de esta función. Si
punto error. ¿Sí? Vamos aquí que no se pierdan aquí esta explicación. Sí punto error es una función que dice lo siguiente. Dice, devuelve, sí error, devuelve valor, si error, la expresión es un error. Bueno, esa explicación es un poquito confusa ahí. Acá la ayuda dice, sí punto error, tiene dos argumentos, valor y valor si error, ¿sí? Entonces, tiene dos opciones. ¿Qué pasa si todo está bien y qué pasa si hay un error? ¿Sí? Para que la entendamos mejor, porque esa definición que nos da aquí Excel es un poquito enredada. Entonces, la función sí.error tiene dos argumentos. Si todo está bien, haga una cosa. Y si hay algún error, haga tal otra cosa. ¿Sí? Entonces, en este caso, si todo está bien, hágame esta búsqueda, que ya la teníamos previamente ahí ya hecho, ¿cierto? Le vamos a decir a la función sí.error. Si todo está bien, hágame esa búsqueda. Pero si no, entonces voy a colocar aquí un punto y coma acá al final. ¿Qué quiero que haga la función si hay algún error? Entonces, entre comillas, por ejemplo, podemos decirle que muestre un mensaje, ¿sí? Digite un número válido. Entonces podemos implementar la función sí.error. Aquí tengo que cerrar paréntesis. Que cuando todo esté bien, me haga la búsqueda del nombre de la persona. Pero si hay un error, que me diga, que me saque un letrero en pantalla que dice digite un número válido. Voy a darle enter. Como no hay ningún número acá, me está diciendo digite un número válido. Si yo coloco un número de lista, me aparece el nombre de la persona. Pero si coloco, por ejemplo, el número 76, que habíamos dicho que de ahí en adelante no hay datos, me dice digite un número válido, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la función sí.error. Validar, y si todo está bien, me muestra el nombre de la persona. Pero si hay un error acá en el número, en este caso, pues me va a sacar este texto de que digite un número válido. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es que no le vamos a colocar ningún texto, sino que vamos a dejar en blanco la celda. ¿Y cómo lo hacemos? Dejando un espacio aquí, ¿sí? Entonces, comillas, espacio, comillas, como lo hicimos en la función concatenar para que quedara un espacio en medio del nombre y del apellido. Entonces, si todo está bien, haga la búsqueda. Y si no, déjeme un espacio nada más ahí, o sea que me déjeme la celda en blanco. Si le doy enter, pues esta celda queda en blanco. Si no coloco ningún número, la celda está en blanco, pero cuando coloque algún número acá, va a aparecer ahí el nombre de la persona a quien corresponde ese número. ¿Listo? Si coloco el número 500, por ejemplo, pues no aparece nada porque ese número no está en el listado. Entonces, esas son nuestras tres funciones del día de hoy. Esas tres funciones, ustedes las van a implementar en el primer taller evaluativo que tenemos. Entonces, son las 7:16, paso a explicarles el taller y ya después de explicarles el taller, abro la sesión de preguntas por si tienen alguna duda de las funciones. Entonces, ese taller también fue enviado a sus correos, que voy a abrirlo. Nos pone en contexto, pues, de que hemos sido contratados para una empresa de lácteos y nos da el paso a paso de lo que tenemos que hacer en el ejercicio. Entonces, dice aquí, debe crear un libro e ingresar como mínimo 10 registros en cada una de las hojas que contengan la siguiente información. Entonces, miren, yo tengo aquí elaborado, ustedes lo van a crear desde ceros, por eso no se los envié, ¿sí? Y ustedes le van a colocar ese nombre, así, número 11, factura. Ese va a ser el nombre del archivo que ustedes le van a dar, ustedes lo van a crear. Entonces, ¿qué debe tener ese archivo? Debe tener
en una hoja un listado de clientes, ¿sí? Debe tener cédulas, nombres, apellidos, teléfonos y direcciones. Si ustedes quieren, pueden utilizar esta información que está en el archivo, o si quieren, pueden ustedes inventarse los datos, que me gustaría mucho más que ustedes inventaran sus propios datos. En la hoja número 2 van a hacer un listado de productos, ¿sí? Un listado de productos. Entonces, lo mismo. Si ustedes quieren utilizar la información que está aquí en la guía, bien. Y si no, ustedes pueden utilizar productos, cualquier otra clase de productos, y van a inventar unos códigos para esos productos. Ojo, el requisito es que los códigos no pueden ser repetidos, ¿sí? Acuérdense que es un identificador único. Vamos a tener en otra hoja, bueno, los nombres de los productos y los valores, el costo o el valor unitario de cada producto. En otra hoja vamos a tener una lista de vendedores. Esos vendedores también van a tener asignado un código, los nombres y los apellidos de los vendedores, ¿sí? Y en otra hoja diferente, ustedes van a elaborar un formato de factura, ¿sí? ¿Qué necesitan para elaborar este formato? Pues lo que vimos en el ejercicio de la bandera. Ustedes ya saben cómo combinar celdas, ya saben cómo colocarle bordes a las celdas, ya saben cómo utilizar las herramientas de la fuente para cambiarle el tipo de letra, para cambiarle el color, el tamaño. Entonces, eso es lo que necesitamos para elaborar este formato. Acuérdense que la recomendación que hemos hecho es que ustedes vayan realizando los ejercicios, porque regularmente vamos a necesitarlo de ejercicios anteriores en los ejercicios que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, miren que aquí está en este documento todo el paso a paso. Por acá dice, en el apoyo al área de ventas que usted está realizando en la empresa LPG, se va a emplear la información de este libro con el fin de automatizar el formato de factura a partir de la información de los clientes, los productos y los vendedores. Entonces, acá también dice cuál es la actividad. Ustedes le van a asignar nombre a cada una de las tablas, ¿sí? Y al asignar nombre de cada una de las tablas, es para utilizar la función buscar, la función concatenar, ¿sí? Que las vamos a necesitar para hacer lo siguiente. Listo, yo aquí tengo el formato de factura, ¿sí? Previamente acá tengo las tablas, la tabla de los vendedores, la tabla de productos y la tabla de los clientes. Entonces, ojo lo que voy a hacer aquí. Voy a tomar una cédula y la voy a colocar, la voy a pegar acá donde dice NID o cédula. Entonces, cuando coloco yo el número de cédula de algún cliente, miren que automáticamente apareció el nombre y el apellido de la persona, la dirección y el teléfono, ¿sí? Eso es lo que debe suceder. Entonces, si no hay nada, la factura está limpia. Pero cuando colocamos ahí, cuando colocamos el número de cédula, pues deben aparecer todos los datos del cliente, ¿sí? Obviamente, ¿qué hay aquí? Pues para que aparezca el nombre, está la función buscar, que busca la cédula en la tabla y trae el nombre y el apellido de la persona, ¿cierto? Tiene la función sí.error para que cuando no haya ninguna cédula, pues quede en blanco aquí la casilla. Y en la parte de abajo, vamos a hacer que cuando coloquemos el código de algún producto, voy a colocar este código, pues automáticamente aparece el nombre del producto y el valor unitario, ¿sí? Ya sabemos que el valor total de un producto es el valor unitario por la cantidad, pero como no tengo ninguna cantidad, pues acá aparece cero. Digamos que el comprador quiere llevar 10 de estos yogures. Entonces,
Acá lo que debe ocurrir es la multiplicación de cantidad por valor unitario. Eso ya lo sabemos hacer, eso ya lo hicimos en ejercicios anteriores. Al final de la factura, ustedes van a calcular el valor total, ¿sí? El total de la factura. ¿Cuál va a ser el valor total? Pues la suma de los subtotales o de los totales de cada producto. Entonces, si yo coloco por aquí otro producto, me sale que es queso doble crema, y si voy a comprar 6, pues ahí me hace la multiplicación. Entonces, acá en el total de la factura se están sumando todos los totales de todos los productos, ¿sí? ¿Qué es el valor neto? La base gravable. Ya vimos por allá en otros ejercicios. O sea que aquí para calcular eso tomamos este valor total y lo dividimos entre 1,19. Eso ya sabemos hacerlo. Y para calcular el IVA, pues también ya sabemos que tomamos ese valor neto o base gravable y lo multiplicamos por el 19%. Entonces, aquí estamos implementando operaciones básicas, operaciones fundamentales que ya vimos en los primeros ejercicios del curso. Entonces, ese es el primer taller evaluativo, ¿sí? Ustedes, aquí en la sesión hemos explicado las funciones que ustedes necesitan para poder realizar el taller. Adicionalmente, en el documento de apoyo está la explicación también de las funciones. Si no le quedó claro esa guía, ese documento, acuérdense que en internet hay tutoriales de la implementación de todas estas funciones. No se queden solamente con lo que les da el instructor. Busquen más información, siempre como en todas las carreras, ¿cierto? En la universidad nos dejaron un trabajo, pues tocaba salir a buscar cómo desarrollar cuando no sabíamos cómo hacer algo. Aquí estamos dando la explicación, pero si algo no les quedó claro, pues pueden hacer también la consulta. Ese es el trabajo, ¿sí? Voy a dar un espacio aquí. Aquí Sergio tiene la manito levantada. Sergio, cuéntame, dame un segundito, por favor. Te escucho, Sergio. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas noches, profe. No, profe, la pregunta era ¿para cuándo o hasta qué tiempo tenemos para presentarle el taller? Ok. La recomendación que les he hecho desde un principio es que ojalá para la próxima sesión ustedes ya hayan desarrollado el ejercicio, ¿sí? Les recuerdo que la próxima sesión, por ejemplo, con ustedes es el próximo martes. Pero en caso de que no alcanzó, se ocupó el fin de semana, no sé, pueden ocurrir cosas. El plazo de entrega de todos los ejercicios es el último día del curso, ¿sí? Por si acaso, para que no, digamos, si tienen alguna ocupación o algo así en el fin de semana, pues sí quiero aclararles. O sea, la idea es que el último día del curso ustedes tengan todos los ejercicios desarrollados y subidos en el Drive, ¿sí? El último día. Pero idealmente es que ustedes vayan desarrollando los ejercicios a medida como vamos progresando en el curso. Entonces, lo ideal sería que para la próxima sesión, para la sesión número 8, que vuelvo y repito, con ustedes es el próximo martes, ojalá que para ese día ya hayan desarrollado el ejercicio, ¿sí? Idealmente. ¿Listo, Sergio? Sí, señor, gracias. Ok. Jennifer, tiene la manito levantada, Jennifer Ortiz. Profe, mi pregunta es, por ejemplo, si yo realizo el ejercicio, pero en algún momento tengo algún error, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para esa retroalimentación? Es decir, por ejemplo, yo presento la evaluación y la subo el martes. Y si yo presento algún error, ¿usted me devuelve esa retroalimentación o simplemente ya quedó mal el ejercicio? No. Claro que dos cosas. Uno, si desarrollando el ejercicio se te presenta una dificultad, la fórmula no te da el resultado esperado o algo así, ustedes lo que pueden hacer es tomarle una foto a esa fórmula y la envían por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Así como hizo la compañera Damaris en el ejercicio anterior. Entonces yo miro la fórmula y le digo, mire, tiene un error aquí, corrija esto y hacemos así ya para que les vaya quedando bien. Al final del curso se va a hacer la revisión de sus ejercicios y si hay cosas que corregir, también a ustedes se les va a enviar un reporte de qué ejercicios tienen que hacer correcciones
o qué ejercicios les faltan, porque la idea es, vamos a enviar un listado previamente para que ustedes sepan todos los ejercicios que deben tener en su carpeta, pero va a existir esa retroalimentación también en la revisión de los ejercicios, claro que sí. Si no hay errores, pues va a tener un ok ahí en su ejercicio. Pero dos cosas, si se les presenta dificultades, vuelvo y repito, en la elaboración del ejercicio tenemos el grupo de WhatsApp para que ustedes consulten y por ahí yo poderles hacer la orientación respectiva para que vayan haciendo sus correcciones, ¿sí? Y si ya a ustedes les funcionó y todo, pero de pronto, digamos que en este ejercicio muchas personas hacen la función buscar, pero no hacen la función sí punto error. Entonces, en la retroalimentación seguramente les diré, mire, le falta implementar la función sí punto error, ¿sí? Entonces, claro que sí van a tener una retroalimentación de los ejercicios, pero eso sí lo vamos a hacer al final yo les voy a dar una fecha cuando se va a hacer esa retroalimentación, mejor dicho. ¿Listo, Jennifer? Bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, y si no, entonces... Selmira, por aquí levanta la mano Selmira. Dime, Selmira. Profe, buenas noches. Yo le quería preguntar sobre los nombres que llevan las tablas. Uno, para ese nombre es que ahí me desconectó un poquito. ¿Hay alguna condición? O sea, o uno le puede, si alcanza a escuchar, pues que fueran nombres con, pues así cortos o algo específico, pero algo más o uno le puede colocar No, el o en nombre, minúscula o exacto, no, ahí no hay ninguna restricción en cuanto a minúsculas y mayúsculas, no hay restricciones. Lo único que les recomendaba es que ojalá el nombre no tenga espacios. De hecho, si usted le coloca un nombre con espacio a una tabla, de una le va a salir ahí el error y le va a decir que no es posible colocar ese nombre. Entonces, la única recomendación, digamos, si la tabla es el listado de clientes, pues póngale clientes únicamente. Si la tabla es el listado de los productos, póngale productos, un nombre simple, pero eso es una sugerencia. Si usted le quiere colocar listado de productos, puede hacerlo sin espacios, listado de productos, ¿sí? Digamos, puede ser una opción. O en vez de espacios, le coloca guión bajo, simplemente. Entonces, era una sugerencia de un nombre corto, simplemente como para no complicarnos con eso, pero no hay más restricciones en cuanto a eso. Ok, Selmira. vale, profe, gracias. Listo. Entonces, bueno, como siempre hemos dicho, yo sé que las preguntas surgen ya cuando estemos elaborando el ejercicio, así que lean el taller, si necesitan apóyense en el documento de apoyo, si necesitan consulten los tutoriales que hay disponibles en internet y si ya nada de eso les funciona, pues también pueden consultar por el grupo de WhatsApp y con mucho gusto les estaré respondiendo. Bien. Entonces, siendo las 7:31 minutos, pues vamos a dar por terminada nuestra sesión número 7. Recuerden, ya pues los esperamos en la sesión número 8 para el grupo número 1 el día lunes y con ustedes el grupo número 2 el día martes. Les deseo desde hoy un feliz fin de semana y nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien. Gracias, profe. Si alguien faltó de llenar el listado de asistencia, lo voy a compartir ahí nuevamente en el chat por si acaso. ¿Listo? Nos vemos, que estén muy bien.